La contracara de esto es que la relación deuda-producto saltó. Digo, lo primero que hay que hacer es que hay que sincerar los números. Porque también otra gran mentira del kirchnerismo, no, porque se llegó y se devaluó. Yo digo, no se devaluó, había una brecha de más del 200%. Es decir, había una relación entre el tipo de cambio de mercado y el oficial de 3-1. Es decir, que eso ya estaba, digamos, era una cuestión de cosas que estaban metidas abajo de la alfombra y que no la querían sincerar. Mercado es cuando hay al precio de mercado, hay. Si no hay, no es mercado eso. Digo, si no, pongan el número que se les dé la gana, pero no van a tener mercado eso. O sea, eso no es mercado. Entonces, cuando eso se sinceró, la verdadera relación deuda-producto era en torno al 157%. Hoy ese número cayó al 73%. Es decir, que Argentina, en base a su política fiscal tan férrea, básicamente está mostrando ser solvente intertemporalmente. Por eso cae la relación deuda-producto. Pero hay otro tema más, que gran parte de la deuda que tenemos es deuda intrasector público. Entonces, cuando corregimos por la deuda intrasector público, hoy la relación deuda-producto de Argentina pasó de cerca del 100% a menos del 40%. Es decir, Argentina claramente está en un sendero de solvencia intertemporal. Vamos a honrar las deudas. Tarde o temprano el riesgo país se va a destrozar porque nosotros vamos a honrar las deudas. Obviamente, otra cosa que también es importante, hay que poner las cosas en relativo, porque uno no puede dejarse engañar por el relato kirchnerista. Si hay algo que los caracteriza, digamos, es relatar cosas y, digamos, y contar mentiras y engañar a la gente, digo, con sus mentiras. Otra gran mentira que señalan y suelen repetir los kirchneristas es, bueno, pero ahora festejan una inflación que era la misma que tenía Cristina. Es interesante porque lo que no pareciera que desconocen, tío, la verdad es que son bastante ignorantes y bastante brutos, es decir, en economía, porque de hecho Hayek decía que si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Y el propio Ludwig von Mises decía que los conocimientos en economía llevaban al liberalismo. Por lo tanto, digo, no me sorprende que en general sean personas que no pueden sumar 2 más 2 ni con un ábaco. Digo, el mejor exponente, digamos, es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires. Pero al margen de eso, si ustedes se fijan, la dinámica que estaba llevando de aceleración inflacionaria, y de hecho Néstor Kirchner dejó más inflación que la que recibió, digamos, si uno corrige por el salto que tuvo la inflación en el año 2002, digamos, Cristina dejó más inflación que Néstor Kirchner. En su segundo mandato tuvo más inflación que en el anterior. En el gobierno de Mauricio Macri se terminó con más inflación que la que había dejado Cristina Kirchner, y en el gobierno de Alberto Fernández muchísimo más. Por lo tanto, además se venía acelerando fuertemente. A veces dicen, no, bueno, ¿dónde están los datos? Los datos, miren, son muy simples. Precios al mayorista suele adelantarse a lo que es la inflación minorista. Digamos, salvo que responda a alguna cuestión muy puntual, digamos, igual por eso es tan importante este gráfico, porque muestra en términos de dimensión histórica lo que se enfrentó. Se enfrentó a algo parecido a lo que había en la hiperinflación del 91. Pero además, lo interesante es que los datos ya, digamos,
eran públicos a la velocidad que corrían al 1,5. La inflación mayorista fue del 54%. Y si ustedes consideran que la cantidad de dinero podía multiplicarse por 15 veces más el sobrante monetario, que implicaba por lo menos multiplicar, digamos, el Rodrigazo creo que multiplicó por 6, si no me recuerdo mal, por lo tanto hubiéramos multiplicado por 12. Imagínense toda esa multiplicación. Cuando hacen esa cuenta da cerca de 15.000%. Es decir, y eso sin que se hubiera desplomado la demanda de dinero. Por lo tanto, estábamos frente a una hecatombe que nos hubiera convertido en Venezuela. Es decir, imagínense que el más capacitado de ellos durante la pandemia publicó una nota en Pravda 12 que decía que cuando ustedes emitían la inflación bajaba, así es que imagínense, digamos, parece que nunca se enteraron de los rezagos de la política monetaria. Por eso es tan importante este gráfico, porque pone en dimensión histórica. ¿Qué creen? ¿Que eso fue magia? No, eso fue liberalismo puro y duro, control de la política fiscal y de control de la política monetaria. Pero está rebelde. Y acá lo tienen en una dimensión temporal más corta para verlo con mayor claridad, lo que fue la aceleración que venía tomando y cómo cayó fuertemente. ¿Quiere decir que esto está resuelto? No, no, para nada. Sigue siendo un número horrible, 33%. El tema es a dónde íbamos y a entender por qué hoy tenemos los números que tenemos. Lo primero que hay que comprender es que para mayo del año pasado, previo a que Manuel ganara la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la inflación había alcanzado el 1,5%. Es decir, claramente la inflación se venía desplomando. Pese, digamos, a todos los vaticinios, yo no me olvido que no, si abren el cepo, la inflación no puede bajar del 8%. Digo, lo más lindo de todo esto es que lo tenemos todo documentado. El otro día, digamos, en un acto de piedad, decidimos publicar alguna de las frases y no los dueños de las frases. Pero la realidad es que ninguno de los consultores, salvo 2, pueden pasar la prueba del track record. Erraron todo.